compré 3 proyectos en menos de un año y de mi bolsillo salieron 4.800.000 y al día de hoy es una locura. ¿Existe una receta? ¿Existe una receta? No. Se hacen las cosas que debes hacer antes o después llegarán los resultados. Quiero construir patrimonio y quiero la libertad financiera. Entonces es como, perfecto, yo también. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente de Inversionista. Como todos los capítulos, entrevistamos a gente de la industria, emprendimiento, también personas relacionadas al mundo de la inversión en su amplio espectro, clientes, pero en esta oportunidad tenemos un invitado especial, un invitado de la casa, Cristian Domínguez, asesor de Patrimor. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias por darte el tiempo de no estar con clientes y venir acá. Así que por eso, sí. estás descansando. Sí, total. Bien, y comencemos por el inicio. Como a todos les preguntamos, ¿cómo es este proceso, en tu caso particular, de no ser de la industria financiera y acercarte con el paso del tiempo a este mundo? Vale, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Yo, de carrera soy ingeniero civil mecánico. Desde pequeñito, obviamente, me gustaba el tema del dinero, el ahorro, siempre estaba esa idea dando vueltas, pero bueno, a nivel de decisión, este tema vocacional, decidí estudiar ingeniería. Elegí mal, digámoslo así, aunque me fue bastante bien, pero ya en 2010, digamos, se me cruzó un libro, como a muchos nos pasa. En este caso no fue el famoso Padre Rico, Padre Pobre, fue el de Queremos que seas rico de Donald Trump y Kiyosaki, que no es tan conocido, pero el concepto es lo mismo. Obviamente me voló la cabeza, quiero ser inversionista, ¿qué hago? Bajé a la realidad, seguí trabajando, obviamente. Trabajé en la parte comercial de una empresa de ingeniería, siempre más acercada al tema del dinero como tal. Bueno, rápidamente llegamos a 2015 más o menos. La situación de Venezuela, obviamente soy de Venezuela, un poco más compleja. Dije, bueno, es el momento de quizás evaluar irme del país. ¿Qué hago? Sigo con la ingeniería, que me gustaba, tenía buenos resultados, trabajaba en una buena empresa, buen currículum, pero ya el tema vocacional ya era como, me estaba como moviendo hacia otra parte y dije, bueno, ¿será que me voy a Chile a estudiar, a comenzar desde cero en esta vida financiera? Era un reto, básicamente era quemar casi que gran parte de los ahorros, estudiar un magíster, algo en finanzas, sin ingresos, un país nuevo. Dije, mira, tengo 30, vamos a la segura, el currículum, ingeniería mecánica, civil mecánica. Conseguí un trabajo, me fue bastante bien, comencé a tener buenos resultados, pero estaba muy enfocado en el tema patrimonial, tema de inversiones. Obviamente había estudiado mucho. Después de esa primera experiencia con este libro, comencé a comerme todos los libros, audiolibros, pero muy dedicado. Y cuando llegué acá dije, mira, soy soltero, estoy joven, estoy generando un buen nivel de ingreso, voy a ganar tiempo. Y fue comerme todos los libros, estudiar acciones, inmobiliario, pero dedicándole mucho. Ya vamos a hablar un poquitito el tema de la determinación. Pero digamos, partí un poco por eso a nivel de llegada. Todavía no he llegado a la industria financiera como tal, pero dije, bueno, para allá voy, tengo que hacerlo de la manera más progresiva. Me tomó 5 años, pero eso, hasta ahí llegué un poquitito tema de ingeniería, cambié a otra empresa, 100% el tema comercial, seguí haciendo buena carrera. Salí el tema de la permanencia definitiva, eso es un tema importante aquí en la parte inmobiliaria. Si no tienes la permanencia definitiva es difícil que te presten un hipotecario. Pero ya tenía todo el estudio, todo el conocimiento, esperando literalmente el papel, y apenas tuve el papel, a las 2 semanas compré 2 proyectos. Ya antes, digamos, me había juntado con todos los brokers, todas las inmobiliarias, había sacado todos mis números y fue llegar a ejecutar. Y a los 6 meses me compré el tercer proyecto, ya vamos a hablar del tema inmobiliario también. Ya por lo menos ahí decía, ya tengo acciones, tengo fondos, tengo ETFs, tengo cartera de inversiones, tengo propiedades. Está todo bien, está todo andando. ¿Qué pasó después? Sigo en el trabajo, sigo en la ingeniería. Sigo con el bichito en la mente de decir, mira, esto no es, está bien, me da mi estilo de vida, pero no puedo quedar cómodo, digámoslo así. Y dije, ya, tengo que buscar la manera de hacer ese giro profesional. 2019 comencé un diplomado, donde el caballero acá me dio clase. Bueno, importante comentar de Rubitz, ya de 2015, cuando estaba en ese momento en mi casa en Caracas, recordando decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estudio? O sea, sigo en la parte de ingeniería mecánica, me voy a estudiar finanzas. Comencé a buscar, dijo, el tema financiero, asesoría financiera que hay en Chile, y solo salió, como todavía sigue saliendo, en su momento Rubitz, la única empresa de asesoría financiera. Dije, mira, este nombre me quedó dando vueltas. Finalmente, bueno, me fui por la parte de ingeniería, pero el nombre obviamente estuvo dando vuelta ahí. Le seguí mucho la pista a Rubitz en su momento durante estos 4 años que estuve, digamos, trabajando en la parte de ingeniería. Vi cómo iban creciendo, incluso tuve un par de reuniones, finalmente no concretamos nada. Y después, bueno, finalmente dije, ¿sabes qué? Tengo que dar el paso, hacerlo de manera planificada, suelo ser muy cuadrado, muy planificado, y dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar un diplomado de finanzas.
No solo para validar el tema de la titulitis, la que también no me gusta tanto el tema de los papeles, pero efectivamente tenía que validar pensando futuros clientes, la industria, todo lo demás, ahora que estamos certificados, todo esto. Y además para yo validarme internamente a nivel de conocimiento. O sea, fui muy autodidacta por años para validar si efectivamente lo que había estudiado tenía o no sentido. Me llevo buenas sorpresas cuando terminé el diplomado viendo con compañeros, gente de la industria, gente, todos, casi todos ingenieros civiles, ingenieros comerciales, todos trabajan en banca, todos trabajan en FP, y en muchos de los ramos dije, creo que tengo buen conocimiento, creo que he hecho bien el trabajo, obviamente aprendí mucho, hice buenos contactos, todo el tema. Tuvimos contacto, tuvimos una pequeña reunión, y yo le pregunté a Sergio, recuerdo, le dije, mira, soy ingeniero civil mecánico, tengo esta edad, tengo estos resultados, tengo esta situación financiera, tengo mis resultados financieros de mi patrimonio como tal, pero ya esto no es. Es un tema vocacional, un tema muy, muy personal. Obviamente, siguiendo el canal de Rubens en su momento, Sergio también hablaba mucho de esa parte del estilo de vida, el porqué de todo esto, que sabemos que no es solo dinero, es algo un poco más allá. Y entonces, como compartíamos mucho como esa idea, esa visión, y le dije, mira, ¿cómo hago para hacer ese giro profesional? Y me dijo, bueno, nada que ver. O sea, si eres civil mecánico, 30 años, con experiencia, cero experiencia en la parte financiera, ¿quién te va a dar pega? O sea, nadie te va a dar pega ni vas a poder saber. Si, sigue tu camino, comienza a dar asesorías por tu cuenta, o quizás te vas a la banca, pero banca era volver desde cero a, no sé, como asistente, ganando 700 lucas, y está ganando 2, 3 millones de pesos, y es como, mira, no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, bueno, sigue tu camino, ve cómo lo haces, y vemos si adelante sale algo. Finalmente creé esta cuenta de Instagram, comencé con Cris Cuentas, ahí le di todos los créditos a mi señora, a Calena, porque ella me preguntó, me dijo, mira, al día de hoy, yo sé que te gusta el tema financiero, tienes tus inversiones, tienes tus propiedades, estás todo el día en eso, estás todo el día sacando cuentas, como por eso sale el nombre de mi cuenta, y me dice, de tu círculo social, ¿qué personas conocen que tú estás metido en este tema y que tienes las inversiones, que te preocupa el tema? Y yo le dije, mira, obviamente mis papás, mi hermano, tú, un par de amigos, un par de colegas de estos trabajos que estuve, que obviamente ayudé, siempre me metí a ayudar al tema de la DEGO, el tema de inversiones, y nadie más. Tengo otras facetas, obviamente, de ingeniero mecánico, de deportista, también tuve una academia de baile en Venezuela, así que también tengo ese tema de baile por otra parte, la rama artística, pero nadie te conoce la parte financiera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente exponerse. Y comencé con el tema de Instagram, gracias a las redes sociales, y comencé a crear esta cuenta para promover, digamos, información financiera, educación financiera, solo con la idea de posicionarme, de como que dar mensajes al infinito, digamos, de cómo gestionar inteligentemente tu dinero. Y eso obviamente llegó a las asesorías, la gente comenzó a preguntar, los círculos sociales en las juntas ya era, ah, mira, ¿estás metido en este tema? Sí, hace millones de años. Comenzó la pregunta y de repente fue como, bueno, vamos a dar asesorías. Gratis al comienzo, obviamente probando el mínimo producto viable, obviamente no me importaba, digamos, estar cobrando por eso, si era un tema más vocacional, validar si efectivamente me gustaba. Siempre he tenido esta vena de poder ayudar a la gente, realmente me preocupa y es una de mis principales como driver ver a la gran parte de la sociedad cómo pasa problemas en su vida por temas financieros. Y eso es lo que me motiva a decir, ¿sabes qué? Quiero ayudar. O sea, tengo mis resultados, tengo mi conocimiento, ¿por qué no como que decantar un poco hacia otras personas? Finalmente partí con el tema de la asesoría por mi cuenta, un poco resumido, pasó un año, llegó COVID, estaba dando ya más asesorías, ya después del after office, digamos, en la tarde, los fines de semana, comenzó el boca a boca, boca a boca, boca a boca, referencia a referencia, llegó un punto que ya estaba ganando más en mis asesorías puntuales en horarios muy reducidos, versus lo que estaba ganando esta empresa, que era una empresa australiana, con buen nivel de ingresos, buenas comisiones. O sea, me está yendo muy bien y dije, ya este es el año que se acaba el tema de ingeniería, currículum, gracias por todo por ahora. Y justamente más o menos a mitad de ese año, se fue 2020, si no me equivoco, retomamos el contacto ahí con Sergio, 2021 quizás. Y yo le dije, este año salgo, o sea, ya obviamente habíamos conversado, siempre mantuvimos el contacto y este año sigo por mi cuenta o vemos qué hacemos con el tema de Ruby, si llegamos al punto en común. Y finalmente me dijo, mira, la empresa, obviamente yo la venía siguiendo desde afuera, sé que la empresa estaba creciendo harto, se estaba posicionando, digamos, en la industria y fue como, mira, dame tiempo, me dijiste, para ver si podemos hacer algo en conjunto en esta fase que está la empresa. Y dijo, bueno, hasta este año literalmente aguanto, si no veremos qué pasa después. Y literalmente saliendo yo de noviembre de esta empresa de ingeniería, gracias por todo, salgo y a los 2, 3 días, bueno, llegamos a un acuerdo, comenzamos a trabajar ya juntos en Rubis en su momento, ahora Patrimon. Y bueno, ya estamos acá. Ha pasado ya casi 3 años. Creo que fue fines del 2020, tiene que haber sido. Así que yo justo estaba antes de irme, ya había tomado la decisión probablemente de irme a vivir a Pucón. Exacto. Sí, probablemente. Oye, pero tremenda historia. Sí. Muchos aspectos relevantes de tu cambio, de tu transformación. Hay riesgos que se asumen, pero yo creo que lo que trasciende en todo
breve resumen, es tu pasión por la finanza. Es que en definitiva no había otro camino. Exacto. Era una sola opción. El tema era cuándo tomar la decisión. Y, y bueno, ¿qué dudas, qué cosas aparecieron en ese momento de ya definitivamente tomar esa decisión que la habéis buscado Ya. durante tanto tiempo? Ya, perfecto. Obviamente fue una decisión muy pensada, muy planificada y ya viéndolo hacia atrás, desde 2015 ya estaba googleando y apareció Rubitz, apareció asesoría financiera, aparecieron todos los diplomados. Entonces ya eso venía, si lo veo desde el día de hoy, fue una decisión de 8 años, o sea, no fue tan rápido. Ojalá haber salido de la parte de ingeniería, pero bueno, eso también me dio cierta estabilidad acá, me permitió crecer patrimonialmente, pero los riesgos efectivamente era eso, decir, mira, ¿qué pasa si no me va bien? ¿O qué pasa si me lanzo y después no me gusta? Claro. Entonces, de cierta manera, ahí siendo muy a la segura, bueno, tenía mis inversiones, con eso, bueno, cualquier cosa tengo tiempo para después como reinsertarme otra vez en la parte de ingeniería, tenía un buen currículum, tenía buenas referencias. Estos primeros trabajos que estuve también conocí gran parte de Chile, trabajé con las grandes empresas de todos los rubros acá, por donde estaba trabajando, así que tenía buenos contactos. Pero el riesgo era eso, en su momento ya estaba, digamos, estaba pololeando. Antes, cuando ya comencé a meter más en el tema financiero, estaba soltero, que fue cuando llegué también, entonces dije, mira, no tengo nada que perder, ¿sabes? Tengo que comenzar a darle, es el momento. Y también más adelante hablaremos un poco de algunas quizás reflexiones, pero eso, ¿sabes? La gente que nos pasa mucho en la asesoría de cómo avanzar patrimonialmente o realmente qué cosas hay que hacer o si quiero avanzar rápidamente o la libertad financiera y todo esto, tengo que tomar la determinación de hacerlo. O sea, y no es gratis y no es fácil, son horas. O sea, yo por mi parte, y ahí paso a la asesoría, el ser autodidacta me tomó 10 años de estudio, de leerme todos los libros, de estudiar ensayos y errores. La parte de Patreon normalmente ayudamos a la gente a ahorrar un poco ese camino, ahorrar un poco esas malas decisiones y ganar tiempo de cierta manera. Pero de cierta manera, eso, hay que meterse. Yo definí, dije, estoy soltero, tengo un buen nivel de ingreso, estaba ahorrando el 60-70% de mi nivel de ingreso. Dije, bueno, quiero ganar años de cierta manera en esta como camino patrimonial. Después, obviamente, ya yo sabía que probablemente venían pareja, venían familia, ya estoy en esa situación. Ya de cierta manera me da un poco más de tranquilidad que todas esas decisiones que tomé que son un poquito diferentes al promedio, ya me da esa estabilidad de decir, ¿sabes qué? Tomo la decisión, el peor escenario que puede pasar, que esté 2 años dando una asesoría al año, no pasa nada, puedo seguir viviendo, está todo bien, está todo tranquilo. Así que riesgos quizás son más el tema mental de, bueno, ¿qué pasa si me echan? ¿Qué pasa si no me funciona? ¿Qué pasa si...? Inseguridades que todos tenemos, que al final siempre dan Claramente. vuelta y que eso a veces nos hace demorar más las decisiones. Pero también a veces es bueno demorar las decisiones. Y yo ahora un poco reflexionando con toda tu historia, Cristian, y todo lo que, desde que nos conocimos y vivimos ese camino, yo creo que hasta incluso es bueno vivir esos procesos. Yo ahora lo veo desde mi lado, Ya. de decir, vas bien, vas mal, por aquí va, tómate un tiempo, quizá en algún momento se juntan los caminos. Yo creo que también el no cerrar las puertas de nuestro lado, dejarla abierta, es igual como que te mantiene la llama prendida y de seguir insistiendo. Claro. Yo creo que, o sea, te reconozco y yo creo que ese es un gran valor de todos en la vida, de insistir, de ir a golpear puertas, de si algo uno quiere, luchar y se logra. Se demora un poco más, se demora un poco menos, pero finalmente cuando uno tiene la convicción y tiene muy claro ese propósito, hay que darle, Claro. hay que hacerlo. Y tú eres fiel reflejo de que la insistencia pudo más. Sí, totalmente, totalmente. Hay una frase que es como, si haces las cosas que debes hacer, antes o después llegarán los resultados. ¿Sabes? Antes o después, no sabemos cuándo. Se atravesó COVID, se atravesaron constituyentes, retiro del 10%, inflación, etcétera, pero es parte de eso. Y esa es ahí yo, si quisiéramos poner, ojalá, o me meto a ponerle un título a este capítulo, es eso, el tema de la pasión, el tema vocacional, y es algo que hablo mucho en las asesorías, que no solo es el tema del dinero, de rentar más plata, ahorrar, todo el tema, sino cómo afinar un poco o sembrar esa semilla a las personas de no solo es crecer, ganar más plata o vivir en un lugar más rico, sino el por qué, ¿sabes? ¿A qué estás dedicando tu tiempo y realmente te motiva, te llena? Que sabemos que hay muchas estadísticas que también dice que el 60-70% de la gente no es tan feliz en su trabajo por el ambiente, por lo que está haciendo, por sus compañeros. Y la vida se le va y es como, bueno, quizás tarde un poco más, pero ojalá dediques algo de tiempo a ver qué es lo que realmente te motiva. Quizás es otra cosa, quizás es en esa misma área, pero tienes que hacer un giro de independizarte o en otra empresa o lo que sea, pero esa parte más de esa llama de hacia dónde quieres apuntar. Y eso también, obviamente, lo hacemos mucho en la asesoría. Totalmente. Y qué bueno que lo conectas con la asesoría porque ahora nos vamos a concentrar en el momento actual, en qué es lo que haces en Patrimor, cuáles son estas experiencias que tienes con los clientes y toda esta introducción de cierta manera toca un punto súper relevante que es tiempo. Y muchas veces
lo sabemos, los tres somos asesores, los tres trabajamos con mucha gente, de que a veces cuesta darle tiempo a las cosas y ver que lleguen los frutos a partir de ese tiempo. El tiempo es el mejor aliado para las inversiones y para muchas cosas en la vida. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia con los clientes, cómo es tu día a día, qué es lo que hacen en definitiva en Patrimony. Ya, perfecto. Bueno, yo soy de título, digamos, asesor y planificador financiero. También trabajamos junto a Fernando en el comité inmobiliario. Y el día a día básicamente son muchas reuniones con mucha gente trabajando en el día a día de primero que todo ayudarlos. Primero que todo parte, como es un trabajo muy, muy personalizado, por la parte de la confianza. Entonces es como primero que todo romper esa barrera de la gente que está interesada, que hace clic con Patrimony, toma el servicio, toma la decisión. Ya eso para mí muy personalmente lo veo como es un gran paso. Decir, sabes que quiero ayuda, sea que no tenga el conocimiento, tenga deudas o tenga cierto conocimiento, pero quiero a alguien que me ayude, digamos, a guiarme un poco más. Entonces eso lo valoro mucho y después básicamente el día a día es trabajar con muchas personas, conociéndolas muy bien, hurgando un poquitito qué es lo que quieren realmente. No solo es si tienes deudas, cuánto ganas, todo lo demás, que obviamente es la base financiera para hacer esa radiografía, sino qué te motiva, qué quieres, qué no quieres y en base a eso cómo armamos un plan. Y muchas personas quizás no saben qué metas tienen, entonces es como cómo te ayudo a definir ciertas metas y después eso lo pasamos a la parte operativa, bueno, cómo armamos estrategias de inversión desde la parte muy de conocimiento, muy educativa, para básicamente ya armar ese plan y tener certidumbre. Para mí la palabra clave, y lo repito mucho en las reuniones, es tener certidumbre, que si uno tiene un plan y tiene unas metas claras, ya tenemos cierto plazo, quizás tarde 1 año, 2 años, 5 años más, pero tienes certidumbre hacia dónde vas y si efectivamente son las metas que te motivan, deberías hacer todos los meses las cosas que hay que hacer, que es la parte un poquitico más cruda, que bueno, ya tenemos el plan, tenemos las estrategias de inversión, tenemos los ahorros, tenemos la capacidad de ahorro, ¿qué tienes que hacer ahora? Ahora vienen los FOME. Exacto. Esta semana, Pablo, un cliente me dijo, estamos en la etapa FOME, o sea, literalmente es como metas claras, inversiones inmobiliarias andando, ahora es ahorrar, invertir, esperando ciertos hitos más adelante, pero eso, básicamente el día a día es trabajar con mucha gente. Realmente como agradezco mucho que la gente nos abra, digamos, las puertas de su realidad financiera, incluso personas que no tienen tanta confianza con otras personas, incluso con sus parejas, nos abren cierta información bastante confidencial, obviamente, pero eso es un buen voto de confianza y después eso se traduce efectivamente cuando uno arma un plan y ejecutamos. Viene el tema de la paciencia, importantísimo, tratar de manejar un poquitito y enseñar a la gente cómo funciona esto. Y después, bueno, tratar de calmar un poco las expectativas y después, quizás antes o después, comienzan a llegar los resultados y ahí es cuando la gente efectivamente hace clic y dice, ya entiendo de qué va esto, de aquí no me mueve nadie, ¿sabes? Este es mi plan y voy directo. Okay. ¿Alguna pregunta, Fernando? Muchísimas. Vamos. Desordenar la perdí. Vamos con la pregunta. No, hay una cuestión que dijiste antes, que calza con lo que estáis hablando ahora, que es el propósito y el tiempo. Porque algo que cuesta mucho, no sé si valorizar, pero darse cuenta, o sea, ser consciente de lo que demora diferentes actos en el tiempo, cualquier cosa que uno haga, de deporte, aprender algún idioma, aprender cocina, aprender cualquier cosa que uno quiera partir y valorizar ese esfuerzo. ¿Cómo fue tu camino para no desenfocarte en ese proceso, que fue muy largo? Son 10 años al final. Sí. 10 años estudiando, 10 años dejando de hacer cosas por dedicarle tiempo. Claro. Son 10 años que buscaste mucho más allá de lo que te permitía quizás, porque no teníais gente, claro. Me imagino como estáis solo, sí, en mecánica, no teníais gente que te diga, oye, haz esto, lee esto, ahórrate estos pasos, lo hiciste 100% solo, todo el proceso. ¿Cómo fue mentalmente esa bajada? Y después conéctala con lo que viven hoy día los clientes, que se repite un poco la misma historia, de otras formas por supuesto, pero claro, va en la misma línea al final. Ya. Perfecto, buena pregunta. Tema importante, el tema de eso, del propósito, es lo que más demora tiempo, de cómo identificarlo. Y también creo que la mayoría de las personas o no lo piensan o la gente que ya tiene el bichito en la mente está buscándole y recibo, como también lo hablo mucho en la asesoría y también en mi cuenta de Instagram, la pregunta es, bueno, ¿cómo llego al propósito? Y es, bueno, la típica, ¿sabes? Tienes que buscar actividades que te motiven, que el tiempo pase rápido, que hicieras si no te pagaran, todo el tema. Esa es la parte más difícil, ¿sabes? Que hay que dedicarle, y a la gente que dice, no sé qué quiero hacer con mi vida, si sé que tenga esta carrera profesional o estos resultados, tienes que dedicarle tiempo, o sea, el fin de semana, en la noche, antes de dormir, lo que sea, pero tienes que probar cosas, a ver qué realmente es lo que te motiva. Entonces, después que uno tiene eso, para mí fue mucho más fácil, entre comillas, aunque tuve que hacer el trabajo duro, porque ya sé hacia dónde iba, o sea, por lo menos sabía el camino. Obviamente el camino en la vida se va moviendo, pero de cierta manera sabía que era el tema financiero
primero que todo pensando en mí, por mis resultados, por mi futuro, por todo lo demás, por mi familia, y después pensar por esa parte un poquito más como vocacional de cierta manera, de transmitir o digamos permear un poco esta información a otros. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de asesorías uno a uno, de la cuenta de Instagram, de charlas, de podcast. Ya veré, era parte de lo difícil por el limitado de tiempo trabajando en otra área, pero ya eso es lo que me motivaba de cierta manera a decir, mira, los resultados están llegando, sé que estoy en el camino correcto, ya veré cuánto me demora, pero ya estoy acá, estoy andando bien, vivo bien, la paso bien, avanzo patrimonialmente, es como, ya tengo que esperar, ¿sabes? Y hacer las cosas y no solo sentarse a esperar, sino, bueno, crear más contenido, seguir estudiando, seguir leyendo, seguir buscando contactos, seguir publicando cosas, ¿sabes? Es parte de eso, entonces de cierta manera lo importante es conseguir esa motivación, ese motor. Si uno no lo tiene es cuando la gente está, no sé, el típico ejemplo del lunes a la mañana que lata ir al trabajo o me paro tarde y siempre estoy con una energía súper negativa porque me falta esa chispa y que no es fácil conseguir. Oye, y ahí, conectándolo también con esos procesos, a todos los asesores, a todos nos ha pasado de que un primer año de asesoría hay orden, hay avances, hay un plan, pero probablemente uno no ve grandes cambios en esa primera etapa. Y tú te puedes recordar, Fernando, que quizás esos primeros años tú estabas acompañando con clientes, pero ya con el paso del tiempo, cuando ya llevas 3 años, 4, 5 años, uno ve el cambio en muchos clientes. Yo tengo clientes que llevan 8 años conmigo, tú probablemente parecido. Tú ya vas para los 3 años probablemente con algunos clientes y ya en algunos casos has tenido buenos resultados seguramente. Sí es. Entonces, ¿cómo poder transmitir esto, digamos? ¿Cómo poder resumir esto de que una planificación financiera, lo que nosotros hacemos con cada uno de los clientes, no es magia? Y nosotros no tenemos la bola de cristal y no tenemos polvitos mágicos que hacen una maravilla, ¿no? Es tiempo. Entonces, ¿cómo lo has podido tú presenciar en estos años con quizás los clientes más antiguos respecto a cómo llega un cliente nuevo? Sí, ese es uno de los retos, digamos, como asesor de bajar la información, no solo el conocimiento, sino el tema del por qué, cómo funciona el tema del dinero, la gestión, el tiempo, las inversiones, todo esto. Y mira, yo creo que lo más difícil efectivamente es eso, y por otra parte es la parte más buena que pasa es cuando la gente, que así es una de las cosas que tengo como en mi descripción de mi cuenta de Instagram, es como cambiando mentalidades de dinero o respecto al dinero. Básicamente es eso, cuando uno ve que las personas comienzan a ver las cosas un poquito diferente, comienzan a entender lo que no tiene nada que ver con qué rentabilidad obtuviste o qué capital tienes, para nada. Cuando la gente cambia la cabeza, ya es otra cosa, la conversión es diferente. A veces las personas ya llegan, digamos, mucho más como depurados. Gente le tomará 1 año, 6 meses, 2 años, 3 años, pero cuando se da ese clic, ya es mucho más fácil efectivamente esa conversa y después de eso pasan 2, 3 años, los resultados ya van avanzando y ya la conversión es diferente, también las demandas son otras, no es como, mira, esta inversión cayó 0.5%, ¿qué pasó? No, eso es irrelevante, lo importante es entender por qué estamos invertidos acá y esto hasta dónde nos va a llevar. Pero eso, es paciencia, es tiempo, pero es conocimiento. Si también muchos clientes que quizás hacen el trabajo, hacen los cursos, ven los podcasts, están en la asesoría, toman notas, o sea, dedican un poquitito, que tampoco es hacer un máster en finanzas, pero por lo menos tener un poquito más claro de cómo se gestiona el dinero, ya efectivamente con la guía de nosotros ya es mucho más fácil ver esos resultados y como que se calma un poco esa expectativa de avanzar rápido o creer que todo es muy rápido y realmente no funciona así. Entonces yo creo que más de eso, de conocimiento y después obviamente pasar a la acción, tener paciencia y en el camino cuando aparezcan eventualidades, que siempre aparecen eventualidades, bueno, estar preparado para eso. Oye, tremendo, cambio de mentalidad. Yo creo que eso es clave, ¿eh? Y a todos, yo creo que a los tres nos ha pasado en términos personales, de que hay un momento en donde uno cambia su manera de pensar en relación a las finanzas personales y cuando uno entiende eso, todo se hace más llevadero, más fácil, ya uno entra por un tubo y es más fácil el camino. Fernando, ¿alguna otra pregunta? Millones. No, ahí dijiste un punto clave que es estar preparado. ¿Cómo, si tuviera que decirlo en simple, para alguien que no está recién pensando, hoy me gustan las finanzas, quiero mejorar o me siento identificado, ¿qué significa estar preparado financieramente hablando? Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, eso, el tema de la mentalidad, yo siempre recomiendo a la gente tiene que leerse los libros que hay que leerse. ¿Cuáles? Pueden buscar nuestra recomendación en la página web o todos los videos que tenemos, todo lo que ya sabemos que tenemos que leer, hay que leerlos, ¿ok? No son libros complejos, son libros más de eso, de conceptos, no son libros de financieros complejos para nada. Entonces, eso hay que hacerlo.
Si se puede buscar ayuda, mejor para ganar tiempo y no estar 10 años dándole ensayos y error. Pero de cierta manera el tema de estar preparado como tal es eso, tener el conocimiento, tener claridad hacia dónde quiero ir, saber dónde estoy parado el día de hoy efectivamente y ver qué cosas tengo que hacer en el día a día para poder avanzar hacia esa parte. Eso me puede tomar meses, me puede tomar años. Hay caminos, hay como ciertas como atajos, como buscar a alguien que efectivamente, y eso ya hablaremos un poco también de la asesoría, pero el hecho de trabajar con tanta gente en Patrimony nos ayuda a tener muchos como contextos de miles de clientes, de miles de experiencias que están, y le comento mucho a las personas que quizás están partiendo. Nosotros trabajamos, además de nuestra experiencia personal como inversionistas también, trabajamos con mucha gente que ya está en el lugar donde tú quieres estar. Y nosotros los ayudamos en otras cosas. Entonces, todo ese camino ya tenemos como ese know-how. Entonces, de cierta manera, para nosotros es mucho más fácil como ayudarte a decir, mira, es por acá, vamos a ahorrarte años, literalmente, te ahorramos tiempo en este proceso. Entonces, eso es un poco como el plus, digamos, de la asesoría de aprovecharnos y apalancarnos a otros conocimientos. ¿Existe una receta? ¿Existe una receta? No. Cada caso es un mundo. El tema financiero, por eso se llama típica finanzas personales. Depende de tu situación, depende de tus prioridades, depende de qué quieras hacer, depende de cuán rápido quieras ir. Hay ciertas guías, efectivamente, pero lo que sí le puedo decir es que la receta no es el FOMO, las inversiones que se ponen de moda, las noticias, eso sí no es la receta. ¿Okay? De hazte rico mañana, eso no es la receta. Oye, ¿y qué? Ahí lo digo a ustedes dos que están siempre más en redes, yo soy como no anti-redes, pero en general me dedico a en otros tipos de redes, mejor dicho, estoy siempre en Twitter y cuestiones así. Pero hay mucho contenido hoy día, que hemos hablado, hay mucho contenido en las redes, y esto es una sensación mía, pero mucho contenido está llevado a la experiencia que tienen inversionistas a hacerse grandes masas de dinero por procesos muy rápidos de acertar a un Bitcoin, a un Tesla, a un Nvidia, hazte millonario mañana, etc. Y hay mucho contenido llevado a ese objetivo. Y muchos clientes también llegan quizás con esa sensación. ¿Cómo llevar a la realidad que eso no es así? ¿O cómo dar a entender eso? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, tanto personal quizás y también de cara a los clientes. O sea, es un reto realmente esas personas que vienen con el dulcecito de, mira, eso, tuve tal conocido que invirtió y tenemos clientes efectivamente que le dieron el famoso palazo y compraron Bitcoin a tal precio y ahora tienen ya 1 o 2 millones de dólares en Bitcoin. Es como, bueno, fue un golpe de suerte. O también la gente igual que también se habla mucho en las redes, los famosos ETF y el S&P 500, todo el tema, que también se le comenta mucho a la gente, dice, ¿hay que invertir en S&P 500? Sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien y no solo en eso, hay que hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque toda esta gente, tanto chilenas como internacionales, que están hablando de la libertad financiera o que llegaron a la supuesta libertad financiera, recientemente fue porque se montaron en la década de oro. Pero eso no siempre va a pasar así. Y es un tema de tasas, entonces hay que explicar a la gente el tema de las tasas, los ciclos económicos, todo lo demás. Pero sí, y el último mensaje a la gente es que si quieres ir muy rápido, bueno, entonces o sea, la única manera, o si no te gusta la etapa FOME o la velocidad FOME, bueno, invéntate, ingénate una idea, un negocio, un emprendimiento que te va a dedicar más tiempo, más recursos, más ideas, más riesgo. Y si lo pegas, está listo. Pero la estadística te dice que no, eso no te va a pasar. Hay que hacerlo, hay que creer en los sueños y en la vocación, pero yo siempre comento, esta es la vía, entre comillas, segura. De todos los meses definir un plan, que quizás la gente piensa en los 30 años, pues si hacemos la cosa bien, quizás en 10, 15 años estamos listos. Claro. Y si tengo 30, 40 años, en 15 años, 10 años, todavía estoy joven, estoy productivo, estoy trabajando y financieramente estoy listo. Entonces, a mucha gente joven que tiene 28, 30 años, nuestros clientes, les digo, si hacemos bien las cosas, a tus 40, 45, financieramente vas a estar sobre el 99% de tu círculo que tiene 10 años más que tú. Y si pegas la idea, bueno, bienvenido sea. Eso. Sí, pero si no la pegas, pues también tengo clientes que están siempre buscando esa gran idea y ya pasan 5 años, 6 años, 7 años. Ojalá que aparezca, pero si no aparezca, no aparece, ¿qué pasa a tu jubilación y todo lo demás? Ahí dijiste una cuestión clave, que es el tener tu receta, si bien no hay una receta, pero tener tu planificación piloto automático, buscar tu vocación. Y si tu vocación es trabajar, porque también trabajar como empleado, si te gusta lo que estás haciendo, puedes perfeccionarte, y seguir creciendo, negociando y escalando mucho más, que también es un 100% un camino viable. Oye, y para estas, identificaste 2 tipos de personas, por así decirlo, o 3, en verdad. Okay. El que está cómodo, el que no está cómodo y el que quiere cambiar. ¿Cómo uno, en tu experiencia que hiciste esa como metamorfosis, por así decirlo, son esos pasitos para empezar a, oye, ¿sabes qué? No me siento cómodo, quiero hacer un cambio, quiero ir más allá.
y que no te atrape el día a día, porque tú Claro, dijiste, es que pasan 5 años y no tiré mi negocio, pasaron 10 años, no tengo ni Sí. plata ni negocio, y no me gusta lo que hago. Sí, sí, y estoy endeudado y no puedo Y dejar estoy la claro, aplicación. o sea, todo mal. Sí, total. ¿Cómo tratar? Porque no es un cambio rápido, ¿cómo Claro. hacer ese cambio? Claro, bueno, partamos un poco a la misma idea de identificar qué es lo que quieres hacer, dedicarle tiempo y también esta típica idea de, bueno, hazte experto en cierta área y no te faltará el trabajo, no te faltará, digamos, generar ingresos. Entonces, de cierta manera, y en este mundo ya más moderno, pasan estas grandes empresas que ya casi que no te piden, entre comillas, currículum, sino te dicen, mira, qué experiencias tienes, qué lenguaje de programación sabes manejar y quizás ya ahí te posiciona. Entonces, de cierta manera tienes que hacer el trabajo, tienes que educarte, tienes que, en la área que sea, tienes que ser ojalá el mejor posible. Y también entender que, y así lo vi yo, eso también fue una de mis grandes reflexiones, del 1 al 10 en el conocimiento financiero, por ejemplo, o de programación, o del área que se nos ocurra, hay un mercado infinito. O sea, si tú estudias y le dedicas y de repente sabes del 1 al 10 un 5, y la gente dice, bueno, es que no sé lo suficiente, tienes un mercado infinito para llevarle del 1 al 4, llevarle 1 al 4. Y en ese camino tú vas a subir del 5 al 7. Entonces, de cierta manera, hay que dedicarse, hay que estudiar. Y después, bueno, hay que ser un poquito más activo, qué puertas puedes tocar, efectivamente qué cosas puedes hacer, ver si efectivamente puedes hacer ese giro profesional dentro de una industria como dependiente, como empleado, o si efectivamente quieres pasar a la parte de independiente, que también son otros riesgos y efectivamente otra visión y otras herramientas que también hay que hacer, que le pasa a mucha gente, que soy empleado y de repente me lanzo independiente, soy muy experto en tal área, pero no sé nada de marketing, ni de ventas, ni de publicidad, ni de inventario, ni de nada, ni de costos. ¿Qué crees que vaya a pasar? La estadística ya es clara. Entonces, de cierta manera, no quiero eso. Eso, digamos que mucha determinación, aprendizaje continuo, acelerado, de ahí sí incluso buscar pagarle a personas, pagar cursos, no hacer un diplomado, no hacer un MBA, no creo tanto en eso, sino de buscar, mira, esta persona es la experta en esta área, bueno, págale lo que quieras pagarle y que una semana esté contigo y no lo sueltes y sácale todo el conocimiento. Eso van a ser 10 años de estudio en la industria tradicional. Estamos entonces hablando de tu transformación personal, luego de lo que hacemos en día a día con los clientes y, por supuesto, cómo ayudamos a los clientes en estas diferentes etapas, que obviamente lo típico que hacemos son los temas más duros de inversiones, orden, planificación, pero también has tocado muchos casos y que yo creo que los tres que llevamos harto tiempo trabajando con clientes, con más experiencia pasamos una etapa incluso de transformación personal de los clientes, en donde vienen esos cuestionamientos y esas conversaciones de cuál es el siguiente paso, qué hago, cambios de carrera. A mí me ha tocado ayudar a algunas personas a negociar sueldo, incluso participación en empresas. Entonces, hay muchas necesidades en el ámbito personal, financiero, de cómo uno puede ir avanzando. Ahora, te pregunto, si uno tuviera que resumir un primer plan y ciertos pilares en los cuales enfocarse, ¿cuáles serían en los cuales tú pones foco, atención en una primera etapa cuando tomas a un cliente? Perfecto. Bueno, importante entender esa situación actual como está. Yo le llamo los 4 cuántos. ¿Sabes? ¿Cuánto gano, cuánto gasto, cuánto tengo y cuánto debo? Y también qué productos financieros tengo, todo lo demás. Pero partiendo de ese punto, clave. Segundo punto, temas de eso, de objetivos. ¿Okay? ¿Qué quiero, qué no quiero? Y si no tengo ni idea, efectivamente ayudarte a entender que necesitas un fondo de reserva para algún imprevisto, tema familiar, tema accidente, cesantía. Va esa primera parte, si tienes o no tienes inversiones, si ya tienes algo de experiencia en el mundo financiero, en el mundo inmobiliario. Muchas personas llegan ya con algo de experiencia, muchos también llegan con la experiencia de depósitos a plazo por 10 años, fondos mutuos de los más caros por muchos años. Entonces va un poco por entender muy bien cómo está financieramente, hacia dónde debería ir apuntando progresivamente y después ir, digamos, aterrizando, decantando ese plan de, mira, deberíamos estar haciendo un poco esto, hagamos ciertos ajustes, las inversiones que quizás tienes las analizamos y probablemente, y nos pasa mucho, son productos caros o no con los mejores desempeños, no están bien diversificadas o están en corredoras con costos muy altos. Entonces, de cierta manera, y esa parte es un poquito más técnica, efectivamente hay que explicarle un poquitito el tema de las AGF, las corredoras, las comisiones y cómo eso te afecta en el largo plazo. Es un tema importante, pero partamos un poco por eso, de cómo estoy financieramente el día de hoy, hacia dónde debería ir moviéndome y después, bueno, armar ese plan un poco más concreto. Perfecto, extraordinario. Bien, ¿alguna otra pregunta relacionada al día a día, asesoría? Muchísimo. No, y ahí, ¿cómo es y quizás para los que no saben qué hace un asesor, ¿cómo es ese, dijiste los pilares en que te concentras, pero cómo es ese viaje de los primeros 3 meses que tienes con un cliente? Ya, perfecto. Bueno, muchos llegan con muchas preguntas, entonces quizás también atajarlas
lo más rápido posible. Hay gente que llega con muchas expectativas vieron algún video, vieron alguna clase, dijeron, mira, bueno, yo siempre lo comento en las redes sociales, hay 2 frases que son las que más se repiten en las primeras reuniones, que es, quiero construir patrimonio y quiero la libertad financiera. Entonces es como, perfecto, yo también estamos trabajando para eso, pero vamos a aterrizarla. ¿Qué significa patrimonio? ¿Qué significa libertad financiera? ¿Cómo estás al día de hoy? Y después progresivamente avanzando. Entonces, en esa primera etapa, que esos primeros quizás 3 meses, esa primera radiografía financiera, a ver cómo estás. Ojalá que estés bien, si estás endeudado, si está un poquito más complicado, bueno, buscar la manera de sacarte de esa situación lo más rápido posible. Va en la parte de complemento con los cursos, complemento con libros, para cambiar un poco, para ir trabajando un poco el tema de la mentalidad. Después pasamos a analizar que si tienes inversiones, qué tienes al día de hoy, si tienes algunos departamentos, si tienes fondos mutuos, plata en estas herramientas estas plataformas más tecnológicas. Y en base a eso decir, mira, lo que tienes al día de hoy lo analizamos, quizás no son las mejores alternativas o quizás son buenos instrumentos, pero no están enfocados para las metas que tú quieres llegar. Entonces, después de decir cómo hacer esa migración, ya ahí junto con el comité de inversiones definimos ya una estrategia mucho más clara, mucho más robusta, eficiente a nivel de costo y transmitirle eso en una reunión o un par de reuniones a las personas de qué son los costos, qué es la diversificación, cómo se arma un buen portafolio, toda esa parte un poquito más técnica y después cuando siguiente paso es que las personas efectivamente pasen a la parte operativa, dónde me conviene abrir cuenta, cómo es la parte de mandar la plata, cómo se invierte, cómo analizo las cartolas, cómo hago el seguimiento de las rentabilidades, entender qué pasa si el dólar se desploma, qué le pasa a mi cartera, qué pasa si el mercado se dispara, qué pasa si gana tal presidente, mi portafolio, hay incertidumbre, cómo me afecta. Y en base a eso, ya cuando uno tiene ese plan, pasamos un poco a la parte inmobiliaria, normalmente que también lo hacemos en el Comité de Inversiones Inmobiliarias, de entender más o menos qué capacidades de apalancamiento tienen las personas y si efectivamente quieren hacerlo. Y muchas llegan con incertidumbres de, sé que el tema inmobiliario funciona, hay que hacerlo, se recomienda, pero no sé si realmente es así, no entiendo el modelo de negocio. Entonces ahí también parte del Comité Inmobiliario le explico un poquitito a las personas de por qué es tan bueno, con el disclaimer siempre que lo haga bien, siempre que compre buenos proyectos a buenos precios, no quiero comprar proyectos caros, ¿okay? Y después efectivamente pasamos ya a las partes ya más sobre la marcha de temas de APB, temas de seguros, temas de jubilación y salen otros temas ya más personales, entonces va un poco por eso. Extraordinario, tremendo resumen de esa intensidad de los primeros meses que uno tiene con los clientes hasta dejar eso de cierta manera en piloto automático o ya para un proceso más fome en piloto automático que ocurre, pero que van apareciendo otros temas, siempre, a veces incluso más profundos. Cristian, como a todos, le hacemos las preguntas de la experiencia más personal y por lo tanto a todos les preguntamos lo bueno, lo malo. Partamos por lo malo. ¿Algún error? Ojalá que no haya sido el haber tenido un mal profesor en un diplomado, pero algún error que hayas cometido financieramente para partir. Ya, perfecto, errores. Sí, digamos que siempre he sido bastante como cauto con las inversiones, como he estudiado tanto, de cierta manera sé cuál es el dolor, la intensidad de perder, así que de cierta manera he pisado muy como firme en las inversiones que hago, pero igualmente el destino es el destino. Y quizás comentar una experiencia de 2017, llegando a esas primeras inversiones que comencé a hacer, fue justo en este boom que se puso localmente de todas estas plataformas de factoring, de crédito directo, de financiamiento y crowdfunding, que ofrecían en su momento, teníamos igual inflaciones bastante acotadas, 2-3%, y estos productos que son, digamos, de plazos acotados, 30 días, 60 días, 90 días, están ofreciendo rentabilidades anuales sobre el 12-14%, que porcentualmente suena bastante interesante. Y bueno, capitales desde 100.000 pesos típico, comencé de a poco a entrar, comencé a capitalizar esas utilidades, vi que todo funcionaba y llegó un punto que el 90% mando todo. Vamos con todo y funcionaba, buenas rentabilidades, hasta que ¿qué pasó? Obviamente, siempre pasó. No hice ya mejores análisis, ya comenzaron a haber más ofertas y ya no eran de, no sé, facturas de buenas empresas, buenos pagadores, ya eran créditos directos de no tan buenos pagadores. Y entré con todo, y cuando entré con todo, después que quería, mira, se está venciendo, ¿no? Que hay cierta mora, bueno, hay que esperar, era normal que hubiese cierta mora, y el día de hoy han pasado 7 años y sigo como con 25 millones de pesos, todavía en procesos bueno, en mora ya pasó, procesos de embarcos, procesos que todavía están, los procesos vigentes, en proceso de que Carabineros vaya a hacer, pero obviamente pasó el COVID, todo eso se dilató y obviamente ya es plata perdida. Entonces, de cierta manera, mala experiencia, y por eso me pasa con muchos clientes que también me dicen, mira, tales plataformas que están bastante buenas, que son montos, sí, está bien, pero valida que el pagador sea bastante bueno, o sea, tenga un buen récord, porque si no, es probable que o se dilate tu inversión o quizás puedas perder dinero, y te lo digo con hecho. Okay. Wow, no es poca plata, ¿eh? Sí, y para 2017... Claro, sí. Y ahí, bueno, otra cosa que siempre
sugerimos al respecto, que es diversificar. Quizás un error fue que Sí, toda esa exactamente. plata fue solamente en un pagador, me Claro. imagino. No, en varias, pero Hay- en varios malos en pagadores. varios malos, Sí, más total. encima. O sea, tenía muchas se vencieron, Wow. muchas me pagaron. Igual, o sea, la última que me pagó, imagínate, han pasado casi 7 años, el año pasado. Ya. Pero recuperaban una parte entre Claro. demandas, todo el tema, pero y ahí todavía hay una Claro, tajada pero igual importante. uno, para este tipo de deuda, aunque uno diversifique en 10, son pocos pagadores para lo que normalmente Claro. uno debería diversificar. Claro, de hecho, nosotros nos gusta mucho la deuda directa, la deuda privada, pero cuando uno invierte en un fondo no son ni en 5 ni en 10, son en 300 pagadores. Exacto. Entonces se diluye mucho el riesgo. Claro. No, y que el trabajo de análisis del pagador lo hace el fondo, efectivamente. Acá, de cierta manera, al comienzo la empresa decía que hacía el análisis, pero probablemente ya después, cuando vi mi caso de experiencia y comencé a investigar, ya estaban dando financiamiento A cualquiera. casi a cualquiera. Claro, y tú como inversor tienes que hacer de cierta manera ese Exacto, trabajo y uno generalmente no lo hace, No. porque confía obviamente en que hay alguien Claro. detrás que lo esté haciendo. Bien, esa es la mala. ¿Y la buena? La buena, el primer ciclo inmobiliario que hice, igual, 2018, como les comenté, estaba esperando la permanencia definitiva, ya había leído todos los libros, investigado, me junté con todos los brokers, vi todo el humo que también me estaban vendiendo, filtré, digamos, a los proyectos que quería hacer y literalmente teniendo la definitiva, pum, compré 2 proyectos, en su momento obviamente tasas bajas, precios muy buenos, arriendos muy buenos, bono P 10%, 0 pie, pagué solo los gastos operacionales y a los 6 meses compré la tercera propiedad y ahí se trancó un poco el juego. Y mi resumen es, compré 3 proyectos en menos de un año y de mi bolsillo salieron 4.800.000 y al día de hoy es una locura. Bueno, Y como también las tasas estaban bajas y los arriendos estaban bastante buenos, que es el famoso delta positivo, me siguen dando y me generaron en su momento deltas de 150, 200 mil pesos mensuales positivos. Entonces digo, se paga solo la deuda, no puse inversión, me da flujo. y ahora Eso yo olvidé. ese flujo positivo disminuyó. Disminuyó una época y ahora el año pasado volvió otra vez a subir. Perfecto. Y disminuyó un poquitito otra vez con el tema del IVA del 19%. Y hay una reflexión importante. Hoy día sabemos todos que el escenario inmobiliario no es el mejor. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tiempo a pesar de las dificultades? Perfecto. Y eso, bueno, obviamente lo comentamos mucho en el comité inmobiliario que, aunque esa fue digamos, la época muy, muy conocida de que el departamento se pague solo, y también es una falsa creencia, y se los comento, aunque hice buenas inversiones, al día de hoy saco el cálculo de cuánto he ganado por ese flujo versus por el tema patrimonial y no, es irrelevante. O sea, totalmente te puede generar esto y el tema patrimonial porque compraste buen precio, buenas ubicaciones, son 10, 20 veces más. O sea, el tema del flujo es irrelevante. Ahí está lo importante al final. Que eso es el tema, ¿sabes? Y por eso la gente llega al día de hoy que efectivamente las tasas están un poco más altas, los comentamos mucho en las reuniones, así sea que hagas una buena inversión inmobiliaria, que es difícil hacerla, como siempre, que hoy a nivel de tasas, también dependiendo del banco como te evalúe, puedes sacar quizás un delta negativo entre 80.000 pesos, Claro. 100.000 pesos, casos cuando ya son 200, 300, probablemente estés comprando caro o el banco te esté evaluando mal, pero ese delta al día de hoy no tiene que preocuparte con el comentario de siempre y cuando tengas una salud financiera, tengas una buena capacidad de ahorro, tengas otras inversiones, pero si compraste muy bien, vas a poder hacer un 200, 300% en algunos años, no te importa si la propiedad se paga o te deja 10.000 pesos en el bolsillo, es irrelevante. Claro. Para una persona que quiera ingresar a Patrimony, que quiera hacerse cliente, ¿qué consejo, qué sugerencia le dirías? Ya, perfecto. Mira, al día de hoy la prioridad, ojalá que las personas tengan ya esa determinación de haber tomado la decisión de que quieren hacer un cambio, un giro en sus resultados, en su vida financiera. Mucha gente llegan con dudas, efectivamente. Yo le digo, ojalá aclares esas dudas previamente, pero si ya estás como con esas ganas de efectivamente hacer un giro, es decir, quiero comenzar a avanzar patrimonialmente, quiero comenzar que me ayuden, digamos, a ver otros resultados y construir ese famoso futuro de tranquilidad financiera, tiene que tomar la asesoría, tiene que contactarnos, nos pueden contactar directamente por la página web, por el WhatsApp, pero efectivamente los invitamos a que tengan esa primera reunión. Ahí podemos conversar muy bien, conocer tu situación financiera, conocer tu realidad, tus expectativas, también transmitirte un poquitito más a detalle qué es lo que hacemos, cómo te podemos ayudar y muy probablemente vayas a tomar una buena decisión. Muchas gracias, Cristian. Ha sido extraordinaria tu experiencia, muy buenos consejos. Ahondar en lo que significa la asesoría, lo que significa lo que hace un asesor de Patrimony en el día a día con sus clientes. Muchas gracias por toda tu historia. Gracias, Fernando, y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Mente de Inversionista. Como siempre, invitarlos a que nos sigan en YouTube y que también nos sigan en Spotify. Y si quieren compartir esta información, felices de que lo hagan y que de esa manera siga creciendo esta comunidad, aportar al mundo de las finanzas personales, a todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo del dinero, quitarles los estigmas negativos, sino que hablar en positivo de lo que es construir patrimonio, lo que es hacer crecer nuestras finanzas personales.
Muchas gracias, Cristian. Gracias, Fernando. Que estén muy bien. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.